vulgui conèixer la vida de Salvador Seguí, ha de conèixer la història del moviment obrero. Es importante destacar que en este caso, cuando hablamos de la historia del movimiento obrero, lo hacemos del anarcosindicalismo. Ahora podemos añadir además de principio del siglo XX. Seguí ayudó a crear las dos organizaciones más importantes de dicha época, Solidaridad Obrera y la Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Además, fue en Barcelona donde realizó su trayectoria sindical y fue aquí donde lo asesinaron. Las primeras actividades sindicales de Seguí fueron aproximadamente en 1902, principio de siglo, a raíz de la huelga general metalúrgica en Barcelona, y sus primeros artículos aparecieron en 1904. Seguí defendía un sindicato revolucionario de acción directa, organizado y enfrentado a la patronal, también en una educación, mejor dicho, en la formación de la clase obrera gestada y realizada en los sindicatos y en los ateneos. Es conocida su afición a la lectura y al debate colectivo con sus amigos en los cafés del Paralelo, sus visitas al Centro de Estudios Sociales y su asistencia a las conferencias del Ateneo Enciclopédico Popular. En aquel tiempo, que el periodo de educación de la clase obrera era breve, ser autodidacta era una necesidad y un orgullo. Pero Seguí también defendía que no había que dejar de lado nunca la acción directa, contestar las agresiones del Estado y la patronal, en aquella Rosa d'Amor de inicio del siglo XX. Si era necesario, llevaba una pistola en el bolsillo, como el día en el que fue asesinado hace hoy 101 años. La lucha sindical se había incrementado y consolidado gracias a nuevas formas de organización y acción que habían contribuido a la victoria de la huelga de la canadiense y la consecución de las 8 horas laborales. La CNT lideraba el movimiento obrero, anarcosindicalismo. La patronal decidió enfrentarse al movimiento obrero recurriendo a bandas de pistoleros a sueldo para asesinar a dirigentes sindicales. El firme compromiso de Seguí con el anarcosindicalismo, con la CNT, le llevó a pasar largas temporadas en la prisión y a ser asesinado por encargo de la patronal hace hoy más de 100 años. Era uno de los principales objetivos de la patronal, pues logró compactar a los numerosos grupos revolucionarios en una colectividad firme y organizada, el sindicato, con capacidad de hacer frente a sus opresores de clase, la patronal. En enero de 1920 tuvo que repeler a tiros el atentado que sufrió en la calle Mendizábal cuando se dirigía al Café Español haciendo huir al pistolero del Sindicato Libre. En los últimos meses de la vida de Seguí se sabía que era uno de los principales objetivos de los pistoleros, pero él no era partidario de abandonar la ciudad donde vivía y continuó ejerciendo una vida más o menos pública con las prevenciones necesarias del momento. Finalmente, el 10 de marzo de 1923, el Noi del Sucre fue asesinado y Francesc Comas Paronas herido de muerte por pistoleros a sueldo de la patronal catalana. Su cuerpo quedó tendido en medio de la calle y Paronas se refugió herido de muerte. El cuerpo del Noi del Sucre fue sacado a escondidas del hospital clínico y el entierro se realizó clandestinamente para evitar la respuesta de la clase trabajadora barcelonesa, de los anarcosindicalistas. Sin embargo, el de Paronas, el 13 de marzo, reunió a 200.000 trabajadores y trabajadoras que acompañaron el féretro hasta el cementerio de Sants. En una entrevista en septiembre de 1922, Seguí contestó cuando le preguntaron si no tenía miedo de ser víctima de un atentado. No tengo miedo, porque yo, como cualquiera que sea consciente de su personalidad, cumplo mi deber realizando una tarea que creo beneficiosa, no solo ante mis compañeros, los trabajadores, sino también para todos los hombres en general. Salvador Seguí, como anarcosindicalista, forma parte de nuestros predecesores del movimiento obrero, como tantos otros y otras. Su ideario se basaba en la cultura como mecanismo de liberación personal y el sindicato como herramienta de liberación colectiva y revolucionaria. Son otros tiempos, pero las luchas son las mismas. Por tanto,
no debemos olvidar a aquellas personas que nos antecedieron y aprender de sus luchas. Las huelgas se hacían y se deben hacer para ganar, con el riesgo de ser despedidos, pasar largo tiempo en prisión y ser asesinados, sin miedo y con un claro objetivo reivindicativo, por todos aquellos derechos que se consiguieron a cambio de sus luchas y de sus vidas. Debemos recordarlos, porque todavía seguimos con sus luchas. Debemos continuar la lucha por la revolución social, con palabras de seguir. La emancipación material de los trabajadores solo puede llegar como resultado de su propia emancipación moral. Cuando se dejen de considerar esclavos, podrán comenzar a ser libres. ¡Viva el anarcosindicalismo! ¡Viva! ¡Viva la